Habitualmente se clasifican las formas de gobierno en monarquía, república, democracia, en la clasificación, digamos, clásica que deriva desde Heródoto para acá, y más modernamente los sistemas de gobierno se clasifican dicotómicamente en presidencial y parlamentario. En el presidencial se puede apreciar una separación de poderes o una división acentuada de poder, de tal manera que el Ejecutivo dirige la política y no legisla, y el Legislativo se atiene a esto y no interviene en la dirección de la política y no interviene en el Poder Ejecutivo. Ni el Legislativo puede derribar al Gobierno, ni el Gobierno puede disolver al Parlamento. Hay, por lo tanto, una cierta separación de poderes o una división más rígida, mientras que en el sistema parlamentario la distribución del poder es, en principio, más equilibrada. El Gobierno dirige la política y ejecuta, el Parlamento legisla y controla. Ese es el reparto de funciones, básicamente dicho, entre los dos principales órganos de poder que responden ante el electorado, el Parlamento directamente y el Gobierno indirectamente. Pero la evolución del sistema parlamentario ha ido deparándonos una evolutiva y progresiva superación del Gobierno respecto del Parlamento, de tal manera que ha terminado dirigiéndolo. Así pues, como los sistemas electorales suelen favorecer la formación de gobiernos con mayoría absoluta de escaños en el Parlamento, aunque no la tengan en el electorado, esa mayoría absoluta habilita al Gobierno para dirigir la política sin un control demasiado serio por parte del Parlamento. El Gobierno además tiene iniciativa legislativa y presenta los proyectos de ley, como después, aunque el Parlamento tiene la facultad de desarrollar, de ordenar ese proyecto de ley, de enmendarlo y de aprobarlo, pero el Gobierno tiene mayoría, si no absoluta, muy próxima a la mayoría absoluta y puede negociar con grupos minoritarios, realmente la facultad de enmienda del Parlamento se minimiza. Y, por último, la dirección política principal la lleva el Gobierno, así lo dice el artículo 97 de nuestra Constitución, tanto la política interior como exterior, incluso la administración civil y militar. De tal manera que podemos decir que es el Gobierno el que hace la política y el Parlamento lo sirve. El Parlamento aprueba las leyes que necesita el Gobierno para hacer esa política. Y así sucede muy especialmente en España. En efecto, el sistema electoral español, desde su inicio, da una prima abultada de escaños al Gobierno para que pueda formarse y para que pueda permanecer y consolidarse en él. Es decir, va buscando la gobernabilidad y la estabilidad del Gobierno para que no dependa su suerte tanto del Parlamento. Los reglamentos parlamentarios han abundado en ello y así pues es más bien el Gobierno el que dirige y controla al Parlamento y no el Parlamento el que controla al Gobierno. En estas circunstancias, ¿cómo se exige la responsabilidad política del Gobierno en España? Hay dos institutos que son estudiados en los manuales de derecho constitucional y vienen descritos en la Constitución, a saber, la cuestión de confianza y la moción de censura. La cuestión de confianza es de iniciativa gubernamental, es el Gobierno el que elige el momento y las circunstancias en las que prefiere presentar una cuestión de confianza ante el Congreso de los Diputados para reforzar su posición. Se ha descrito clásicamente la cuestión de confianza como una amenaza de suicidio, de tal manera que es como si fuera una advertencia del Gobierno al Parlamento diciéndole: si no me prestas tu confianza sobre este proyecto de ley, entonces tengo que dimitir y nos quedamos sin gobierno y seguramente, pues según el país que fuera y la Constitución que fuere, hay que disolver las cámaras y convocar elecciones nuevas, con lo que naturalmente el Parlamento también queda inactivo, queda disuelto y todo se
relega a una elección que puede deparar un resultado u otro. Pero no sucede así en España. En primer lugar, no se puede presentar la cuestión de confianza sobre un proyecto de ley, lo cual le resta importancia. En Francia, por ejemplo, se presenta sobre un proyecto de ley de tal manera que el Parlamento tiene que aprobarlo en bloque, como tal como se lo presenta, sin posibilidad de enmienda. Eso es verdaderamente, utilizando un término muy coloquial, un órdago al Parlamento para que se someta al Gobierno, y si no, el Gobierno tiene que dimitir. En España, como no se puede hacer sobre un proyecto de ley, sino sobre una declaración política general, que es algo vago e impalpable, tampoco se le resta mucha importancia a este instituto que, por otra parte, la cuestión de confianza en España, con la mayoría absoluta que se suele tener en el Parlamento, o mayoría próxima a la mayoría absoluta y negociada la absoluta con grupos minoritarios, el Gobierno tiene asegurada el resultado positivo, de tal manera que a lo que responde es a una política de imagen del Gobierno que quiere ante la opinión pública salir reforzado con un respaldo por parte del Parlamento. ¿Un respaldo a qué? A una declaración de política general, que eso realmente tampoco va a mayores. Y el otro instrumento es el de la moción de censura, en el cual se invierte el procedimiento. La iniciativa corresponde al Parlamento, a un sector del mismo, la 10ª parte de los diputados, que equivale a 35 miembros de la Cámara, presentan una moción de censura, pero el modelo que ha seguido la Constitución española es el modelo alemán, buscando también, una vez más, por este procedimiento, la consolidación del Gobierno y la dificultad de que el Parlamento pueda derribarlo. Moción de censura constructiva, malamente llamada constructiva por parte de la doctrina, porque no parece sino que el otro tipo de moción de censura es destructivo y por lo tanto es malo, mientras que este es el bueno. Este juego de los términos y del lenguaje jurídico-político es habitual en las leyes, en las constituciones y sobre todo es habitual en la doctrina, pero normalmente resulta nefando. Pues bien, este modelo de moción de censura constructiva incorpora un candidato alternativo a la presidencia del Gobierno. Y el procedimiento que está regulado por el reglamento del Congreso de los Diputados significa la inversión de una censura y conversión de ese procedimiento en una investidura. Así, por ejemplo, tras la presentación de la moción y la defensa de la misma que tiene que hacer uno de los diputados firmantes, a partir de aquí la censura desaparece y comienza un debate sobre el programa político que ha presentado el grupo censurante y que se personifica en el candidato alternativo a la presidencia, y discurre en un debate sobre la conveniencia o inconveniencia de ello, y por lo tanto en una crítica del aspirante. Es, por lo tanto, no una censura del Gobierno, sino una crítica del aspirante. Es un juego, a mi juicio, bastante anormal en el funcionamiento de este tipo de instituciones. Es un juego en el que se está, como digo, invirtiendo los términos, y no es el Gobierno el que responde ante el Parlamento, sino que es el grupo opositor con el candidato alternativo el que se somete a juicio de la mayoría que apoya al Gobierno. Por lo tanto, es prácticamente inútil. Si de la cuestión de confianza ha habido nada más que yo recuerde dos experiencias en España, y no se van a repetir muchas más ante su inutilidad. De la cuestión de la moción de censura ha habido también otras dos experiencias. Una de ellas, en todo caso, fue provechosa de cara a la opinión pública, porque lanzó a un candidato que era del Partido Socialista al estrellato y ganó las siguientes elecciones, pero no ganó la moción de censura, desde luego. Y ha habido, como digo, otras dos experiencias, la segunda absolutamente fallida. Y se da el caso de que en el diálogo político de Gobierno y la oposición se hacen invitaciones trucadas,
de tal manera que cuando la oposición le dice al gobierno en su crítica, presente usted una cuestión de confianza para ver si tiene la confianza del Parlamento, el gobierno le suele responder, no, presente usted una moción de censura, a ver si tienen ustedes los votos suficientes para ganarla. Es decir, es una invitación hacia la nada por parte de uno y por parte de otro, y como conclusión puede decirse que tal como está regulada en la Constitución primero y después en el reglamento parlamentario del Congreso, la moción de censura es absolutamente inútil, salvo que el gobierno esté en muchas dificultades, esté en ascenso la oposición y se utilice no para censurar al gobierno, sino como catapulta de un candidato alternativo, de un programa alternativo para las siguientes elecciones. Porque todo esto es más bien un espectáculo, es un juego teatral en el que hay primeros actores, actores secundarios, regidores de escena, como es el presidente de la Cámara, distribución de los tiempos, etcétera, pero todo eso se está actuando no para obtener un resultado de la votación, se está actuando frente al electorado, que es el que finalmente va a decidir en las siguientes elecciones.